Buenos días, jóvenes. Es un gusto Buenos días, tenerles profe. nuevamente acá, como les decía, ¿verdad? Espero que se encuentren muy bien. Es alegre verlos. Entonces, vamos a continuar en este tema de electricidad, ¿verdad? Que es un mundo muy grande, ¿verdad? De conocimiento, pero que en esta mañana, pues yo les voy a ayudar a poder aprender más, reforzar ciertos conocimientos, aclarar dudas y espero que pues sea de lo más ameno, ¿verdad? Es de mucho agrado verles. Entonces, les voy a compartir pantalla, ¿verdad? Para empezar el tema. Vamos a empezar haciendo un poco de hilo conductual y me refiero a que vamos a poder retroalimentar un poco de lo que ya hemos venido trabajando, ¿verdad? Entonces, me comentan si ven en la pantalla tendrían que ver un bombillo y tiene que decir introducción ahí, manita arriba si lo ven. Entonces, así yo estoy. Sí. Entonces, excelente, vamos a empezar, ¿sí? Dice que la electricidad es la forma de energía más usada. La electricidad enciende nuestras bombillas, hace funcionar nuestros electrodomésticos, mueve motores. La energía eléctrica se transforma en energía calorífica, energía luminosa, energía mecánica y otras formas de energía para ser útil. Tú no puedes ver la electricidad, pero puedes ver qué hace, por ejemplo, cuando enciendes una bombilla. ¿Sí? Entonces, es algo que no se puede ver, pero sí se puede ver el producto, ¿verdad? Entonces, continuando, la estructura atómica, la materia está formada por átomos, no puedes verlos, ¿ah? No puedes verlos, son muy pequeños, pero puedes imaginarte cómo son. Los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Y los neutrones, en cambio, carecen de carga. Los protones y los neutrones forman el núcleo o centro del átomo. Los electrones giran alrededor del núcleo como si fuesen planetas alrededor del Sol. De esta manera ellos se mantienen en esas órbitas sin salirse con facilidad del átomo. Ahí podemos apreciar los electrones en la órbita externa y los neutrones y los protones. El electrón libre, si un átomo tiene el mismo número de protones y que de electrones, tiene una carga eléctrica neutra. Cuando un electrón se sale de su órbita es llamado electrón libre. Pues esto significa que el átomo tiene ahora carga positiva. Los electrones libres pueden unirse a otro átomo y hacer que el balance de su carga sea negativo. Los átomos con la misma carga se repelen, pero los átomos con diferente carga, en este caso, se atraen. Vemos cómo salta un electrón libre hacia otro átomo, en este caso, la corriente eléctrica. Los electrones libres pueden ser atraídos por átomos donde falta un electrón. Cuando esto ocurre continuamente, estos electrones en movimiento constituyen lo que llamamos corriente eléctrica. El salto libre de electrones, que era lo que platicábamos ayer, que aprendíamos el día de ayer. Bueno, entonces aquí vemos el ejemplo. Bueno, el circuito eléctrico, un circuito eléctrico es el recorrido por el cual circulan los electrones. Consta básicamente de los siguientes elementos. Un generador que proporciona la energía eléctrica, un hilo conductor,
un elemento de maniobra, interruptor, pulsador, conmutador, etcétera, y un receptor, bombilla, motor, timbre, etcétera. Se denomina corriente eléctrica la circulación de forma continua de electrones en un circuito. Entonces, podemos ver el ejemplo que acá tenemos esta es la forma de crear un circuito eléctrico básico. Tenemos un acumulador, tenemos un bombillo y tenemos los cables que son los conductores eléctricos. Y aquí tenemos un interruptor. Si el interruptor está abierto, no va a pasar corriente, pero cuando nosotros presionemos, los electrones van a poder fluir porque ya la función del interruptor es como de un puente que a la hora de bajar, este da paso a la corriente. Entonces, en este caso podemos observar que presionando, pues ya el flujo de electrones se da, la corriente pasa, ilumina el bombillo y se da el ciclo del flujo de la electricidad. Como ya habíamos hablado ayer, el flujo real de los electrones es de negativo a positivo, pero ya aclaramos que por conveniencia o de manera que todos puedan entender mejor, le decimos que sale del positivo, pero es un dato que ustedes ya conocen solo como un poquito más para enriquecer su conocimiento. Aquí lo decimos, ¿verdad? Que es lo que comentábamos, que la energía en realidad sale en negativo, va al positivo, pero el sentido convencional para que se entienda mejor es de positivo a negativo, ¿sí? Como nosotros lo podemos apreciar acá en este mismo momento. Entonces, el voltaje, tensión o diferencia de potencial, el voltaje es la fuerza eléctrica que hace que los electrones libres se muevan de un átomo a otro. La unidad de medida del voltaje es el voltio. El voltaje generalmente es suministrado por una pila o batería, o sea, el generador. Este voltaje o tensión se parte entre los distintos elementos del circuito. Para medir el voltaje se utiliza un aparato llamado voltímetro, ¿verdad? Que ese lo incluye nuestro multímetro, ¿verdad? Ahí está la opción para usar el voltímetro. La intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones que atraviesa un conductor en una unidad de tiempo. Se presenta por la letra I y se mide en amperios, ¿verdad? Que se representa con una letra A. Para medir intensidad de corriente se utiliza un aparato llamado amperímetro. Entonces lo que hace el amperímetro es medir la cantidad de electrones que pasan en el conductor y lo representa en amperios. Bueno, la resistencia eléctrica es mayor o menor dificultad que opone un material al paso de corriente eléctrica. La resistencia de un conductor depende de las características del material, es decir, su resistividad, así como su longitud y su sección. La resistencia y su unidad es el ohmio, ¿verdad? La unidad de medida, y se expresa con el signo omega. La variación de la resistencia eléctrica es la sección del conductor, es decir, que cuando es liso, por ejemplo, en este caso, o es de mayor sección transversal, los electrones pasan muy libremente, o cuando el cable, o sea, el conductor es corto. Cuando en este caso se disminuye la sección, aumenta la resistencia porque los electrones pasan pero con mayor dificultad, ¿verdad? Recordemos que si la resistencia sube, la intensidad baja. La variación de la resistencia con la longitud del conductor también afecta porque entonces tenemos más dificultad para que logren pasar cuando la longitud es muy larga, pero cuando disminuye la longitud, disminuye también la resistencia. Es más fácil que los electrones, en este caso, fluyan, ¿verdad?
Bueno, adelantando un poco, ¿verdad? Lo vamos a ver despacio. Este video lo explica muy rápidamente y es un poco difícil que se entienda de una vez, pero lo vamos a ver más desglosado el tema después de este video. Pero la ley de Ohm, George Simon Ohm descubrió a principios del siglo, en este caso 14, que los circuitos eléctricos, la intensidad, y el voltaje, la resistencia se seleccionan según la ley que tiene su nombre, ley de Ohm, ¿verdad? En este caso tenemos la I representa la intensidad en medida de amperios, la V representa el voltaje de medio en voltios y R representa la resistencia de medida en ohmios. Bueno. Vamos a pasarnos a trabajar ya de lleno el tema para irlo entendiendo mejor, ya que ahí lo explica, pero muy rápidamente, como les decía. Entonces, no sé si con respecto a lo de ayer y lo que vimos ahorita en esta presentación, tienen alguna duda, ¿verdad? De manera que pues yo les pueda apoyar. Álvaro levantó la mano. No. Le voy a bajar la mano entonces. Ahí está. Ya, bajar mano. Ahí está. Ok. Es que estaba levantada su mano, así es una manita azul, entonces entendí yo que quería preguntar o decir algo. No sé si alguien tiene algo para agregar antes de que comience. ¿No? Bueno, entonces voy a colocarles mi presentación. Bueno, lo último que vimos, ayer estábamos viendo sobre ley de Ohm, ¿verdad? Las magnitudes eléctricas. Y en este caso, lo último que trabajamos fue ley de Ohm, ¿sí? Entonces vamos a ver esta parte. No sé si hablamos sobre aislantes y conductores ayer ustedes. Sí, vimos una parte sobre eso. Una parte, ok. Entonces, la clasificación de los materiales atendiendo su conductividad. ¿Sí ven mi pantalla? Sí se ve. Ok, gracias. Yes. Gracias por el feedback. Los aislantes, ¿qué son los materiales aislantes? En los materiales que no dejan pasar la corriente o la dejan pasar pero muy difícilmente. O sea, la función de él es que no deje pasar la corriente, ¿sí? ¿Para qué nos sirve un aislante entonces? O ¿cuál sería un ejemplo de aislante? La manguera o el hule. La manguera o el hule. ¿Qué Los más? La plásticos. porcelana. Porcelana, ¿qué más? La cinta aislante. La cinta de aislar, ¿va? Ese es el más claro ejemplo, ¿verdad? Yo hago un Ajá. empalme eléctrico, hago alguna conexión y necesito, en este caso, porque cualquiera podría decir, bueno, si nos ha venido explicando de que a mayor resistencia, menos intensidad, o lo que nosotros necesitamos es que fluya bien la corriente, como para qué nos va a servir algo que no deje pasar electricidad, porque la idea es que no salga hacia los costados, que si por ahí va pasando una corriente positiva, a la hora de que caiga masa, no haga cortocircuito, ¿verdad? Entonces, la cinta aislar para proteger las conexiones eléctricas que nosotros realicemos. Ahora, los conductores. Los conductores, material por los que puede circular la corriente eléctrica con facilidad, ¿cierto?
Y por último, los semiconductores. Ocupan una posición intermedia entre aislantes y conductores. Un ejemplo de semiconductor. Alguien que sepa darme un ejemplo de un semiconductor. Un fusible, ¿no? Fusible. No. Vamos a escuchar a César. ¿Qué dice César? Un semiconductor para usted. Semiconductor, vamos a ver, Si no sabe, solo me dice. no, si no, José Gutiérrez. No, profe, no. Diego. Diego se durmió. Álvaro. No, tampoco. Bueno, excelente. Entonces, un semiconductor, un diodo, un transistor, un diodo Zener, ¿sí? Todos ellos son los circuitos integrados. Todo eso ya, un semiconductor ya es algo que fue creado para eso, ¿verdad? Dejas pasar cierta cantidad, ¿verdad?, de corriente y que es utilizado mucho en los módulos módulos electrónicos, o sea, computadoras, ¿verdad? Los celulares, todos los electrodomésticos que ya son muy modernos tienen semiconductores. Entonces, ya hoy ya conocen ustedes algo de semiconductores. Si más adelante, si alguien no sabe qué es un diodo, qué es un transistor, más adelante les podría mostrar yo algo sobre una imagen sobre estos elementos. Bueno, ecuaciones fundamentales. Dice el circuito eléctrico. Definición. ¿Qué es un circuito eléctrico? La definición es que el conjunto de elementos necesarios para que establezca la corriente eléctrica. ¿Qué dijimos en el video? ¿Lo vimos? ¿Qué necesitamos para un circuito eléctrico básico? Batería, Una pila, Bien, ¿qué más? un consumidor, conductores, Conductores, bombilla bombilla y switch, y un switch o si fuera necesario. O sea, si realmente usted lo quisiera agregar, pero un circuito ya se formó solo con que tenga el generador, el hilo conductor, el cable, ¿verdad? Y el consumidor, ¿verdad? Ahora ya el switch ya es un agregado, sí es parte de un circuito, pero y un básico es lo que ya dijimos. Entonces, aquí lo dice, circuito eléctrico, elementos que constituyen el circuito, el generador o batería, interruptor, puede estar o no, el receptor, que es, en este caso, resistencia, está hablando del consumidor, ¿verdad? ¿Sí? Y el camino de ida y vuelta, que sería el hilo conductor. Aquí tenemos el circuito, ¿sí? Entonces, en este caso podemos ver el circuito eléctrico. El circuito eléctrico, vemos en este caso del lado izquierdo de su pantalla y de la mía, pues aparece el generador, la batería, ¿sí? La batería, ¿qué es lo que contiene en este caso para que pueda o debe de tener para que pueda hacer o pueda generar el flujo de corriente? Ayer lo aprendimos. Vamos a ver quién me responde rápido. ¿cómo era la pregunta? Perdón, profe. ¿Qué es lo que debe de tener el acumulador o la batería para que pueda haber flujo de corriente? Una diferencia de potencial, ¿no? Una diferencia de potencial. ¿Ah? Esa diferencia entre los dos burners que sea la que logre hacer mover los electrones o la corriente en el hilo conductor, en el cable, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, gracias Ever, lo felicito. En este caso, el generador, tenemos esa diferencia potencial, esa energía, ¿sí? En este caso 12 voltios, midiendo la tensión, ¿verdad? En 12 voltios, digamos, en este caso, entonces tenemos el interruptor.
¿sí? En el otro grupo se generaba esta duda, ¿va? Que, profe, y no tendría que ir del lado negativo, o sí, solo va del positivo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede o no ir en cualquiera de los dos lados? ¿Sí, Ever? Yo pienso que sí, podría ir de cualquier lado. Igual es solo un interruptor, ¿no? Ok. Vamos a escuchar ahí a Álvaro. Yo pienso de que puede ir en cualquiera de los dos lados, como el interruptor no tiene polaridad, puede ir en cualquiera de los dos lados. Muy bien, muy bien. Diego, ¿qué nos puede comentar, Diego? A Diego ya lo cachamos. Diego no está aquí con nosotros, ustedes. Vamos a ver. ¿Quién más hay? José Sunún. Se durmió José. Carlitos, ¿qué tiene que comentarnos, Carlitos, con respecto a eso? ¿Cuál es su opinión? Que no importa de qué lado va el interruptor. No importa. Yo siempre hago referencia con el tema de que el interruptor es como que estuviéramos en un lugar así como, no sé, se me ocurre como un acantilado o como dos montañas donde hay un gran precipicio y necesitamos pasar de un lado a otro, ¿verdad? Entonces, en este caso, no importa de qué lado va colocado, la cosa es de que sirva para que haya paso, ¿cierto? Ahora, les digo, no sé si ayer lo platicamos, pero los consumidores, ¿todos consumen lo mismo? Pregunto. No, profe, Ok. ¿Puede darme algún no ejemplo? consumo. ¿Perdón? ¿Puede darme algún ejemplo? ¿Una bombilla? Una bombilla, ¿cuánto Sí, calcula usted que consuma? un amperio quizá. 2 Más o amperios, dependiendo del tamaño. dependiendo de la bombilla, pero dijimos, perdón, que me desaparezco. Dijimos que una como esta puede llegar a consumir como 1 amperio, ¿no? Ustedes. Ajá. Ahora, ayer Otro hablábamos, consumidor. ya recordé, ¿va? Ventiladores y hablábamos del motor de arranque, ¿va? Ajá. Uno de los mayores consumidores que tiene el automóvil. Vamos. Entonces, ¿puedo colocarle yo cualquier interruptor a un circuito? ¿Qué dicen? No, no. No, eso es lo que dice Ever. ¿Qué dicen los demás? Yo quiero escuchar los jóvenes. Ninguna pregunta es Depende, tonta ni nada. Álvaro, Depende porque nosotros cuando pusimos las neblineras nos dieron un interruptor y no era ese, sino que era otro que aguantara más la carga. depende del amperaje del consumidor. gracias Carlos, muy bien. Es que eso es, porque es que yo les ponía el ejemplo a los otros jóvenes y se los vuelvo a poner a ustedes también. Sí, ahí en el canal pueden ustedes, si ustedes quieren enriquecerse un poco, porque a veces hay dudas que aquí se dan, que no se dan en el otro grupo, y dudas que ellos tienen que aquí no se han dado, pero les comentaba a ellos que, por ejemplo, pensando en que debemos de pasar de un lugar a otro, pero hay un precipicio, necesitamos un puente. Entonces, un puente que lo hacen de un par de tablas de madera, por ejemplo, que va a funcionar para que pase gente nada más a pie, ¿va? Pero si yo quisiera pasar, por ejemplo, un vehículo de ese punto al otro punto, yo debería colocar ya un puente con estructura metálica, con concreto, ¿sí me entienden? Para que pueda soportar. Porque no podemos pensar que alguien vaya a cometer la descabellada cosa de querer pasar un carro en un puente de madera si apenas si tiene unas tablitas ahí de refuerzo, ¿no? ¿Entiende el ejemplo? Sí, está entendido. Entonces la idea es que con este caso del interruptor, el interruptor, por ejemplo, si esta bombilla consume 1 amperio y el interruptor dice que él es para paso de corriente de 2 amperios, ¿funcionaría sí o no? Sí, Funciona bien. Sí.
Pero ahora yo tengo un ventilador que consume 10 amperios, por ejemplo, y le coloco ese mismo interruptor de 2 amperios, ¿funcionaría? Una vez Y al caso va en unos instantes, ¿y qué sería lo que pasaría después? se apaga. Se apaga, pero ¿qué más pasa? Al interruptor no le sucede nada, Se Bien, toma. calienta y se Sí, se derrite a veces. calienta. hasta humo puede echar, Se ¿va quema. ustedes? Ajá. Porque él no está capacitado para eso. De hecho, más adelante vamos a ver el relay, vamos a ver las funciones de él para ciertos circuitos que tengan mucho consumo, pero en este caso la idea es entender que no siempre puedo colocar un interruptor para alimentar a un consumidor. Va a depender de qué consumo tenga mi consumidor, valga la redundancia, porque siempre pongo el ejemplo de cuánto comemos cada uno. El consumidor es similar a una persona, ¿va? Hay quienes se comen 6 tortillas, otros 2 tortillas, otros 1 tortilla. Y entonces la batería está dispuesta a entregar el amperaje que necesite el consumidor, ¿verdad? Pero no todos los consumidores comen lo mismo. Entonces, por eso tenemos que estudiar qué interruptor colocar, si aplica o no, cómo vamos a hacer el circuito. Y no solamente eso, sino el calibre del cable, ¿ah? Porque ya aprendimos sobre el tema de resistencia. Si el cable es muy delgado y el consumidor es muy grande, seguro puede llegar a ganar fuego el cable, porque es demasiada la alimentación que necesita y se empieza a calentar. ¿Sí, Ever? Profe, tengo una duda con respecto a sobre el interruptor. ¿Cuánto sería el límite de tolerancia en el que se puede colocar para un consumidor? O sea, si un consumidor me consume 3 amperios y yo vengo y coloco un interruptor, pero que no sea específicamente de 3 amperios. Estaba pensando en una idea para responderle, pero lo último, ¿me vuelve a plantearlo para que le pueda digerir bien lo que me está diciendo? O sea, ¿cuánto sería la tolerancia que podría aplicar para un interruptor, pues? Ok. O sea, si yo pongo un consumidor de 3 amperios, ¿el interruptor tendría que ser directamente de 3 amperios o tendría algún tipo de tolerancia? Ok. Si le colocamos un consumidor digamos que tenemos un consumo de 3 amperios y le colocamos un interruptor de 3 amperios, lógicamente él se va a soportar porque está capacitado para eso. El problema va a ser si le agregamos otra bombilla. Entonces ahí se estaría recargando, ¿verdad? Entonces, la realidad es que nosotros con el amperímetro deberíamos de medir cuánto en total suma de consumo, o sea, cuánto es lo que sale de consumo en todo el circuito, con todos los consumidores funcionando, para ver si aplica o no que yo le coloque XY interruptor, ¿verdad? Porque hay Ah, interruptores que sí son capaces de soportar mucho, pero porque ellos están diseñados para soportar mucho, pero hay otros que no, ¿cierto? ya, ya. O sea, en todo caso sería mejor medir todo el consumo y luego decidirse por un interruptor, ¿va? Excelente, así es. Y fue muy buena su pregunta porque entonces yo vengo y con mi amperímetro empiezo a realizar mediciones y todo, y entonces yo ya tengo el dato de cuánto consumo tengo. Eso se hace sin el interruptor, entonces yo necesito que exista un interruptor. Entonces ya de ahí Ajá. decido qué interruptor colocar. No así, Ah, ya, ya. bueno, voy a colocar este porque se mira bonito, ¿ah? No, es Ajá. la capacidad que él tiene con respecto al consumo que yo ya me di cuenta que existe en mi circuito. Ah, ok. Por Gracias, decir, profe. no tenga pena, por decirles un ejemplo, generalmente el circuito de luces ¿cómo se llama? De freno, ¿sí? Ellos no utilizan un elemento relé. Ellos solo un interruptor que va en el pedal. Solo un interruptor utilizan. Entonces, hay casos en carros ¿cómo se llama?
que se alimentan 2 bombillas, una de cada lado del talco trasero. Adicional, tienen una internamente en el vidrio, en el vidrio trasero puede tener una luz, una tercera luz, y los que tienen cola, ¿verdad? Cola de pato, le decimos aquí coloquialmente en Guatemala, tienen otra tira de luz para freno. Entonces, habría que sumar todos esos para saber si el interruptor que se va a colocar va a soportar el funcionamiento, el consumo de ese circuito. Y lo colocan, pero lo colocan con la capacidad que tiene que ser y no utiliza relé. Solo el interruptor haciendo la función de encender las luces cuando usted presiona el pedal de freno. Ah, ya. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces voy a avanzar, si no hay más dudas. Entonces, decíamos que el interruptor es el que permite el paso. Cuando nosotros ya presionamos, activamos el interruptor, él ya es el puente que permite el flujo de electricidad. Y en ese momento, la luz enciende el consumidor. Circuito eléctrico, ya viéndolo así, ya un poquito más gráfico, digámoslo, la batería 12 voltios, el cableado, este no tiene interruptor, a una bombilla y la bombilla enciende, ¿verdad? Se da la intensidad de corriente en el cable, ¿sí? Y en la batería, que es la fuente de tensión, la que es donde existe la diferencia de potencial, para que la intensidad de corriente se dé. Bueno, nota, el circuito eléctrico. Un circuito eléctrico, en este caso, circuito eléctrico del automóvil, el camino de vuelta es la masa, parte metálica del vehículo. Entonces, en el vehículo, todo Tierra. lo que es metal tiene corriente negativa, porque del borne negativo se conecta un cable de un calibre 6, creo yo, más o menos, es bastante grueso, se va a colocar a la carrocería y todo eso tiene conexión. Entonces, en todo lo que es metal hay corriente negativa. Es por eso es que muchos dicen, ¿y por qué cuando yo estoy aflojando el borne positivo y topo mi llave a una parte de metal hace chispa? Porque en todo lo que es metal hay corriente negativa. Bueno, entonces aquí podemos ver en una analogía hidráulica el circuito eléctrico, ¿verdad? Aquí van las 3 magnitudes eléctricas y ya van incluido, digamos, el consumidor y cuál es el producto que da ese consumidor, porque ya sabemos que una luz lo que hace es iluminar, una resistencia, generar calor, ¿verdad? Y un motor eléctrico genera un trabajo. Y en este caso vemos aquí una persona que tiene una bomba. En este caso, esta persona es la fuente de tensión, o sea, la que hace la diferencia potencial, porque él empieza a bombear, entonces empieza a crear una presión que cae a esta canal que está acá, y al caer acá, que tiene un declive, en este caso, vemos que se empieza a dar un flujo, ese caudal de agua, ¿cierto? Entonces, en este caso podemos darnos cuenta que cuando la diferencia potencial se da porque él está bombeando, empieza a dar el caudal, que esa sería la corriente eléctrica, y por medio de esa corriente eléctrica ya se produce la acción. O sea, digamos que ya se hace funcionar el consumidor. En este caso, tenemos unas paletas que lo que hacen es que cuando cae el agua en cascada, hace girar la paleta, hay una correa acá, una faja, que hace girar un disco de corte y ya genera un trabajo, que es cortar la madera. Luego acá en esta parte de acá se da la resistencia, que es una parte con la que con dificultad fluye el agua, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos ver de una manera más sencilla cómo es que se produce o cómo es que se da el trabajo, la acción de un circuito eléctrico. Como decíamos, muchas cosas sabemos cómo utilizarlas, mas no sabemos qué sucede para que esto así
así pase. ¿Va? Entonces, esa es la forma en que se puede ejemplificar eso. Permítanme ustedes aquí. Solo el anfitrión. No entiendo yo qué pasó acá. Sigamos. Entonces, vamos a ver. Ahora arrancamos con el tema de ley de Ohm. ¿Sí? Esa parte a veces se nos olvida, pero les explico. Ley de Ohm, enunciado dice. La ley de Ohm, el enunciado dice la intensidad que se representa en este caso con una I mayúscula que circula por un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión aplicada. La tensión la vamos a representar con una U e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Entonces, analicemos esto de acá. Tenemos, ¿cómo funciona la ley de Ohm? Tenemos acá una fuente de alimentación de 12 voltios. Tenemos un hilo conductor, un interruptor que está abierto. Tenemos una resistencia de 1 ohmio. Pero acá, el punto de la ley de Ohm es que de 3 magnitudes que existen, 2 magnitudes que tengamos dato, podamos encontrar cuál es el valor de esa tercera magnitud, la cual no tiene dato. Entonces, la fórmula de la ley de Ohm, ¿sí? Intensidad es igual a U dividido resistencia. La intensidad se representa con una I, la tensión se representa con una U y la resistencia con una R. Entonces, esto de acá quiero que lo anoten o se lo graben. En este caso, vamos a ¿cómo se llama? Ver acá, por ejemplo, si yo quiero encontrar la tensión, tapo tensión, y entonces me quedaría de la siguiente manera. Tensión es igual a que la I Intensidad Por R. dividido resistencia. dividido Multiplicado. Multiplicado. multiplicado, exacto. Entonces, en este caso, por la resistencia. Resistencia. De esa manera yo voy a poder encontrar cuánto es mi tensión. Pero si yo quiero encontrar, en este caso, quiero encontrar intensidad, lo que hablábamos hace un ratito. Tapo intensidad y entonces ahora nos daría la intensidad es igual a ¿qué? Tensión dividido resistencia. La tensión dividido la resistencia. Excelente, ustedes sí saben. Ahora, si yo quiero encontrar la resistencia, ¿qué hago? Es la R, es igual a ¿qué? Alguien que no sea de los que ya participaron. Vamos a escuchar a Daniel. La resistencia sería entonces, ¿cómo, Daniel? Nos quedamos sin Daniel. A ver, José Sunú. O José Gutiérrez, pues alguien de ustedes que me colabore. Tensión dividido en densidad. Tensión dividido la intensidad. Así es. Excelente. Entonces, les voy a dejar de compartir. Les voy a compartir ahora una pizarra, ¿sí? Así interactuamos un poquito más ustedes. Bueno, entonces acá dijimos que nuestro símbolo de la ley de Ohm es así.
O sea, la ley de Ohm la vamos a reemplazar con un... ¿Qué va acá? Signo. ¿Qué signo? Espérame. ¿Ah? Y Y. Y. ¿Y aquí? No la anotaron, ¿va? Intensidad. Intensidad. ¿Quién habló ahí, Elmer? ¿Y acá? R. Resistencia. Resistencia por lo. Entonces, teníamos un circuito eléctrico, vamos a ver si me recuerdo. La fuente de tensión, ¿sí? Vamos acá. Teníamos acá un interruptor. ¿Sí? Y teníamos colocado ahí una resistencia. Resistencia. ¿Sí? ¿De cuánto era la resistencia? De un ohmio. Excelente. Muy bien, están atentos. Un ohmio. ¿La fuente de tensión de cuánto es? 12 voltios. voltios. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. 12 voltios. Entonces, lo que me pide acá es que acá, en este caso, yo lo que necesito es saber cuál es la intensidad en amperes. O sea, yo tendría que colocar aquí un amperímetro para saber, pero como ahorita estamos viendo casos teóricos, y es que en realidad así funciona. La intensidad, yo ahorita no sé cuál es. O sea, pero dijimos entonces que para poder resolver intensidad, vamos a ponerlo acá rapiditito. La tensión es igual a, en este ejercicio es de 12 voltios. La resistencia es igual a Un ohmio. un ohmio. Muy bien. Parece que ahorita ya los tengo bien conectados a ustedes. Y nosotros lo que necesitamos saber es cuál es nuestra intensidad. ¿Cuánto? Entonces, para ello tengo acá, si queremos encontrar intensidad, entonces decimos I es igual, ¿no? Digan que esta es una I, ahí está. I es igual a, vamos a borrarla mejor que no me gusta a ustedes. De nuevo, ahí está. Poco a poco nos vamos abriendo duchos en esto. Intensidad es igual a, como dijimos, Tensión por resistencia. la tensión por resistencia. Voltios dividido. Sí. Eso es dividido, jóvenes, dividido. Entonces decimos aquí, ¿cuáles son los datos? 12 voltios y 1 amperio. Un Y amperio. un ohmio. Ah, eso. Entonces, Confusión. ¿cuál es nuestro 12 dividido 1? 12 12 ¿qué? voltios. ¿Voltios? No. Amperios. Eso, 12 amperios. Entonces acá, nuestro resultado sería 12 amperios. 12 amperios. Exacto. Excelente. Ahora practiquemos pensando en que tenemos otro, ahora sí tenemos amperaje, vamos a decir que tenemos 2 amperios, oigan, aprovechando que nos quedó ahí. Y vamos a decir que tenemos, vamos a ver acá. No sé por qué a veces no se pone quisquilloso esto. Vamos a poner acá, vamos a decir que tenemos una resistencia de 4 ohmios, ¿oyeron? Y lo que necesitamos saber es cuántos voltios tenemos. Entonces, para esto vamos a empezar operando. La tensión la desconocemos. Definitivamente no sabemos cuánto es. La intensidad
Sí, ya la tenemos. ¿Ah? Y también tenemos nuestra resistencia. Entonces, en este caso, vamos a decir que la intensidad es de 2 amperios. Tenemos 2 amperios de intensidad. El voltaje, lo sabemos. Y en la resistencia, en este caso, ahora es de 4 ohmios. 4 el ohmios. consumidor, ¿va ustedes? Entonces, para esto, ahora venimos y vamos a decir que lo que nos hace la tensión es U es igual a Intensidad por resistencia. Intensidad multiplicado por resistencia. exacto, intensidad. Ya mejor ustedes están en la clase, joven. Por la resistencia. Entonces, esto nos da el resultado, la tensión, hacerlo acá. Es igual a la intensidad que es de 2 amperios. 2 amperios por nuestra resistencia, que es de, 4 ohmios. entonces, ¿cuánto es nuestra tensión? 8 voltios. 8 voltios. 8. Pues ahora yo ya sé que este es 8 voltios. excelente, jóvenes. Llegamos a nuestro último, bueno, nuestra tercera magnitud, ¿no? Pues, vamos a decir que tenemos tensión, tenemos amperios, y no sabemos cuánto es nuestra resistencia. Vamos a dibujar acá, vamos a decir que tenemos 12 voltios y tenemos, voy a variar el amperaje, ¿oyeron? Vamos a ver acá. Tenemos un amperaje de 3, por ejemplo. Y lo que no sabemos es cuál es la resistencia. 12, ¿va? Y amperaje son 3. Ok. Para ello vamos a utilizar ahora la R. Vamos a ver cuál es la resistencia. No me salió bien el signo de interrogación. ¿Hola? Tensión dividido resistencia. Ok. La tensión es U dividido resistencia. Intensidad. La intensidad. A veces se nos va el avión, dice, ¿no? Entonces decimos acá, para la resistencia es igual a la tensión, que es de ¿cuánto? 12 voltios. 12 voltios. Dividido la intensidad, que es 3 amperios. 3 amperios. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿de cuánto en este caso sería nuestra intensidad? 4 ohmios. 4 ohmios. 4 ohmios, ¿verdad? Nuestra resistencia. 4, sí. Ohms. Ohms. Aquí tenemos 4. ¿Qué era esto? Excelente. Muy bien, Ricardo, muy bien, gracias. Entonces, la verdad de que ustedes están muy bien. Los felicito. Solo ahora, recordemos que esto es con respecto a los cálculos de la ley de Ohm. Así como se calcula la teoría, si nosotros tuviéramos esos datos medidos con nuestro multímetro, nosotros podríamos encontrar esa tercera magnitud. Eso es así. Es acá,
Vamos. Tenemos nuestra... A ver si logro. Rojo. Tenemos una banana negra y una banana roja, ustedes. Es acá. Según como nosotros movamos el selector, en este caso es de nuestro... El multímetro es un aparato que tiene multifunciones. Podemos medir muchas magnitudes en este caso. Podemos medir voltaje, podemos medir intensidad, que es en este caso es con el amperímetro, y podemos Resistencia. resistencia. Ustedes. Entonces, en el eléctrico, si yo tengo voltaje y tengo la intensidad, con la ley de Ohm yo puedo encontrar lo que es la resistencia. O que tenga amperaje y tenga resistencia, yo puedo hacer el cálculo y puedo medir, puedo saber cuánto es el voltaje. Luego lo llevo a comprobar con mi multímetro y me doy cuenta que es correcto. Entonces, estos ejercicios son muy importantes para nosotros poder entender un poco más sobre las magnitudes eléctricas, cómo se comportan. La ley de Ohm nos lo esclarece de esta manera, ¿verdad? No sé si hasta aquí tienen alguna duda. No, oh, ¿No? No, No. Bueno, No. entonces, no sé si ya capturaron esto, lo anotaron. Yo sé que por sí tengo mi letra es fea a ustedes, pero se me afeó más aquí por medio de la compu. Pero ya lo puedo quitar entonces. ¿Sí? Ok, supongo que sí. Voy a dejar de compartir. Ok. Entonces, en este caso nosotros podemos ya tener una noción, ¿verdad? Un refresh de lo que es la ley de Ohm. Para la siguiente clase vamos a trabajar un poco más ya en resolver resistencia total, por ejemplo, de un circuito, vamos a ver circuito serie, paralelo, circuito mixto, etcétera, ¿verdad? De manera que podamos empaparnos un poco de esto. Y vamos a entrarle a lo que es magnetismo. Entonces les encargo, por favor, que lean el material que dejé en la plataforma. Ahí hay una diapositiva, hay videos donde ustedes van a poder tener un repaso sobre esto de magnetismo, ¿verdad? Y sobre todo lo que ya vimos también, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto al tema. No. Nítido. Bueno, entonces les deseo un feliz día a todos. Gracias. Igual. Gracias.